Segunda de Samuel, capítulo 2. Vamos ahora. Dios nuestro, vamos a estudiar, Señor, tu palabra, y deseamos extraer la riqueza espiritual para nuestras vidas. Te rogamos tu compañía y dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algún tiempo después de esto, David le preguntó al Señor, ¿debo ir a una de las ciudades de Judá? Sí, hazlo, respondió el Señor. ¿A cuál debo ir? Preguntó David. Ve a Hebrón, dijo el Señor. Así que David se trasladó allí con sus dos esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. También trajo a los hombres que estaban con él junto con sus familias, y se instalaron en las aldeas cercanas a Hebrón. Entonces los hombres de Judá llegaron a Hebrón, y allí ungieron a David como rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró de que eran los hombres de Jabes de Galaad los que habían enterrado a Saúl, les envió mensajeros diciendo, que el Señor los bendiga, porque demostraron su amor leal a Saúl, su amo, y lo enterraron debidamente. Que el Señor les demuestre amor leal y confianza, y yo también seré bueno con ustedes por lo que hicieron por Saúl. Así que sé fuerte y valiente, porque aunque Saúl, tu amo, ha muerto, el pueblo de Judá me ha ungido como su rey. Sin embargo, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, había tomado a Isboset, hijo de Saúl, a Mahanaim. Allí puso a Isboset como rey sobre Galaad, Aser, Jezreel, Efraín y Benjamín, de hecho, sobre todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando se convirtió en rey de Israel, y reinó durante 2 años. Sin embargo, el pueblo de Judá estaba del lado de David. David gobernó en Hebrón como rey del pueblo de Judá durante 7 años y 6 meses. Un día, Abner y los hombres de Isboset salieron de Mahanaim y fueron a la ciudad de Gabaón. Joab, hijo de Sarvia, y los hombres de David partieron y se encontraron con ellos en el estanque de Gabaón, donde todos se sentaron, uno frente al otro lado del estanque. Abner le dijo a Joab, ¿por qué no hacemos que algunos de los hombres luchen en combate cuerpo a cuerpo delante de nosotros? Bien, aceptó Joab. Así que se presentaron 12 hombres de cada bando, 12 por Benjamín e Isboset, y 12 por David. Cada uno agarró la cabeza de su adversario y le clavó la espada en el costado, de modo que todos cayeron muertos juntos. Por eso este lugar de Gabaón se llama el campo de las espadas. La batalla que siguió fue muy reñida, pero finalmente Abner y sus hombres fueron derrotados por los de David. Los 3 hijos de Sarvia estaban allí, Joab, Abisai y Asael. Asael era un corredor rápido, como una gacela que corre por el campo. Persiguió a Abner con una determinación absoluta. Abner miró hacia atrás y preguntó, ¿eres tú, Asael? Sí, soy yo, respondió Asael. Abner le dijo, déjame en paz. Ve a pelear con otro y toma sus armas para ti. Pero Asael
se negó a dejar de perseguirlo. Abner volvió a advertir a Asael. «Deja de perseguirme», le gritó. «¿Por qué quieres que te mate? ¿Cómo podría enfrentarme a tu hermano Joab?» Pero Asael no dejaba de perseguirlo, así que Abner le clavó el mango de su lanza en el vientre. Salió por la espalda y cayó muerto allí mismo. Todos los que pasaban se detenían en el lugar donde Asael había caído muerto. Pero Joab y Abisai se pusieron a perseguir a Abner. Cuando se puso el sol, llegaron hasta la colina de Amma, cerca de Giah, en el camino hacia el desierto de Gabaón. Los hombres de Abner, de la tribu de Benjamín, se unieron a él y formaron un grupo compacto a su alrededor, de pie en la cima de la colina. Abner le gritó a Joab: ¿Tenemos que seguir matándonos para siempre? ¿No te das cuenta de que si seguimos así solo será peor? ¿Cuánto tiempo vas a esperar antes de ordenar a tus hombres que dejen de perseguir a sus hermanos? Vive Dios, respondió Joab. Si no hubieras dicho nada, mis hombres habrían seguido persiguiendo a sus hermanos hasta la mañana. Joab tocó el cuerno y todos los hombres se detuvieron. No siguieron persiguiendo ni luchando contra los israelitas. Durante toda la noche, Abner y sus hombres marcharon por el valle del Jordán, cruzaron el río Jordán y continuaron toda la mañana hasta llegar de nuevo a Mahanaim. Cuando Joab regresó de perseguir a Abner, reunió a todos los hombres. Faltaban 19 de los hombres de David, además de Asael. Sin embargo, habían matado a 360 hombres de Abner de la tribu de Benjamín. Tomaron el cuerpo de Asael y lo enterraron en la tumba de su padre en Belén. Luego marcharon toda la noche y llegaron a Hebrón al amanecer. Hola, qué gusto reunirnos en este momento para extraer lecciones del capítulo número 2 del segundo libro de Samuel. Primero, consultar a Dios antes de avanzar es esencial. Y nuevamente aparece una de las hermosas costumbres que tenía David. Era consultar a Dios. Saúl había muerto. Ahora, lo primero que aparece en el capítulo, en el verso 1 es: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Jehová le respondió: sube. David volvió a preguntar: ¿a dónde subiré? A Hebrón, le respondió él. David quería estar seguro que Dios lo acompaña, quería estar seguro que a donde él iba era donde Dios también aprobaba. Tú y yo debemos de ser así también. No dejemos que nuestra vida vaya como a la aventura, de manera aleatoria, llegar donde tengamos que llegar porque se tiraron los dados o nos llevaron allí. Tú debes estar seguro que el lugar donde tú estás, allí es donde Dios quiere que estés. Que el trabajo donde tú estás laborando es el lugar donde Dios quiere que estés. Tú tienes que asegurarte de hacer la voluntad de Dios. Y a Dios le agrada ser consultado. Nota que David no solamente le pregunta si voy o no voy, luego le pregunta a cuál de las ciudades, a esta o a la otra, hasta que Dios le dice a Hebrón, de manera específica. David tenía sin duda una comunión íntima con el Señor.
El Señor no solamente era un Dios que le protegía, era alguien que le guiaba, era su amigo. Claro que era su Dios soberano, pero también era amigo. Con un amigo tú conversas todo, cosas bonitas, cosas agradables y también a veces cosas desagradables. Y tu amigo sabe qué haces, qué no haces. Dios también quiere que tú tengas esa relación con Él, que Él sepa todo de ti, porque tú le cuentas. Claro que Dios conoce todo, pero la comunión con Dios a través de la oración, cuando es específica y larga y detallada, hace que tu corazón sea más grande, que tu cercanía con Dios sea pues la más cercana posible, así como David lo hacía. Siempre consulta a Dios antes de hacer algo. No muevas el pie sin consultar a Dios. No lo olvides. Número 2. Dios finalmente cumple sus promesas. El verso número 4 dice, Luego vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Por fin David es ungido como rey. Claro que había sido ungido anteriormente por el profeta Samuel de manera privada, pero aquí ya lo hacen de manera pública. Es un acto público y gobierna sobre la casa de Judá, sobre la tribu de Judá, y también probablemente incluía la tribu de Simeón. Dios de repente, en muchas oportunidades, no cumple sus promesas de golpe. Dios a veces cumple sus promesas de manera progresiva. David no recibió todo el reino de Israel por completo, porque luego vamos a ver que hay una división. Es progresivo. No te inquietes o no te impacientes si Dios de repente no te da lo que tú deseas y tal vez sientes que Dios te está dando solamente de manera parcial y tú esperabas algo más completo, más grande. Tranquilo, tranquila, el Señor va a darte lo necesario para ti a su debido tiempo. No olvides que el que empezó la obra en ti la irá perfeccionando, según dice el apóstol Pablo, poco a poco, paso a paso, peldaño tras peldaño, escalón tras escalón, pieza tras pieza. En tercer lugar, la ambición humana provoca división. El capítulo va narrando de manera maravillosa hasta el verso número 7, pero el verso 8 y 9 introduce una palabra, pero. Dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, lo llevó a Mahanaim y lo proclamó rey sobre Galaad, sobre Gesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Todo iba bien hasta que alguien que no estaba contento con lo que estaba sucediendo decidió ir en contra de la corriente. Y a veces Satanás usa agentes humanos y en el peor de los casos, personas del mismo pueblo de Dios para dividir a la comunidad, al pueblo de Dios. Abner era primo de Saúl, era un hombre fuerte al servicio de Saúl. Entonces, él tomó a Isboset, que era el hijo que quedaba de Saúl, y lo hizo rey. Era muy bien sabido que Dios había elegido a David como rey, porque Samuel lo había proclamado. Por eso lo perseguía a Saúl. Y ese odio de Saúl, pues también pasó a su general de su ejército, a Abner. Y ese es el problema del pecado. Cuando se mantiene mucho tiempo, se contagia.
El pecado son como las emociones, se contagia hacia otras personas e influye negativamente. El odio de Saúl hacia David también se convirtió en el odio de Abner hacia David. Entonces Abner proclama a Isboset como rey sobre otras tribus. Y de hecho, pues una gran parte, su ambición era más por temas políticos, por no soltar el poder. Y lo mismo sucede hoy en día y siempre sucedió a lo largo de la historia en la vida política, cuando los hombres, cuando las personas, los seres humanos nos sueltan el poder, cuando Dios nos dijo que el verdadero liderazgo es servir a los otros, no servirse de otros. Lamentablemente, esto condujo a que muchas personas muriesen en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Esa ambición carcome el alma, destruye los valores, destruye los principios. Cuando se vuelve ciega, llega un momento en que ya no importan los valores, no importa si tienes amigos o no, empieza la envidia, el orgullo, la traición y a veces termina en cosas muy graves. No dejes que la ambición humana te conquiste, te derrote. Todo lo que hay aquí, querido amigo y amiga, es material y quedará aquí y no pasará nada de lo que está aquí en la tierra para el cielo. Ni siquiera las cosas materiales, de ninguna manera, ni tampoco las cosas morales negativas. Lo único que se llevará al cielo es un carácter conforme al corazón de Dios. Pero un carácter ambicioso no entrará al cielo. Ni siquiera los poderes, los cargos, no entrarán al cielo. Ten cuidado con ello y no dejes que la ambición llegue a tu vida. Corre a Dios de manera humilde y pide que te libere de esto. En cuarto lugar, seguido del tercero, pues tiene mucho que ver, los conflictos internos debilitan la comunidad. El verso 17 dice: Aquel día se libró una batalla muy reñida, y Abner y los de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Después de esto, de que proclaman rey a Isboset, empieza una guerra civil, una lucha interna. Primeramente mueren paladines, 12 paladines de cada lado. Por un lado estaba Abner, del lado de Saúl, y por otro lado estaba Joab, del lado de David. Y luego se hace una batalla muy reñida. Empiezan a pelear entre ellos, entre propios hermanos. Son personas que guardaban la ley de Dios. Empezaron a matarse entre ellos. ¿Por qué? Por ambición. Y las guerras civiles solamente dejan eh, heridas que tardan muchísimo en ser sanadas. Por eso, no dejemos que la ambición empiece a destruir nuestras vidas. Quisiera citar un ejemplo real que sucedió. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo una guerra civil en 1861 que duró hasta el 1865. La nación quedó dividida en dos bandos, pero compartían la misma historia, el mismo idioma, la misma fe, y ambos lados creían tener la razón. Resultado: más de 600.000 muertos, familias destruidas y sobre todo heridas sociales, resentimientos que tardaron décadas en sanar.
Por eso la división interna es más destructiva que cualquier enemigo externo. Y eso es lo que el enemigo quiere. Satanás quiere que el pueblo de Dios, que la iglesia se divida, que luche entre ella misma. Tengamos cuidado. A veces se compite entre iglesias, entre grupos, y eso no es el plan divino. Nuestra única competencia es contra el mal, es contra las fuerzas del enemigo, no entre nosotros mismos, no con el otro grupo de hermanos, no con la otra iglesia. Cuidado, el enemigo es astuto en crear divisiones, conflictos internos, ambiciones. Que Dios nos libre de esto y nos haga unidos como Cristo lo quiso. Por eso la aplicación para hoy es lo siguiente. No compitamos entre nosotros mismos. Al contrario, unámonos solo para pelear contra el mal. Nuestra pelea es contra el mal, no contra nuestros hermanos. No lo olvides. Ahora vamos a culminar orando. Dios nuestro, Señor, guárdanos, Señor, del mal. Protégenos, Señor, de los malos sentimientos, de querer ser mejor que nuestro hermano, de querer derrotarlo, de querer el aplauso de otros. Padre amado, perdónanos si en algún momento competimos entre nosotros, como pasó en el pueblo de Israel. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a aceptar el liderazgo que solamente tú has aprobado. Señor, también hemos aprendido que debemos de consultarte siempre. Ayúdanos a ser personas que dependen de ti. Padre, gracias porque siempre cumples tus promesas, como cumpliste en la vida de David paulatinamente, Padre. Ayúdanos a tener paciencia mientras tú, oh Dios, cumples tus promesas en nosotros. Señor, bendice a mis hermanos. Sabes, Señor, muchas veces hay comentarios de personas que piden por su familia, por sus nietos, por sus hijos. Atiende a la voz de sus oraciones. Algunos piden por salud, porque el pecado trae enfermedad y dolor. Padre amado, bendice su salud o los tratamientos que estén siguiendo y la reforma de salud que hacen en sus vidas y sana, oh Señor, conforme a tu gran voluntad, tu gran poder, Señor. Gracias por oírnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Un gran abrazo.